Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología desde los estudios de Radio Paz en la 101.2 de la FM. Aquí un servidor, Josué Sánchez, y desde Madrid tenemos a Raúl, profesor del Seminario Bíblico de Fe. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Josué, ¿qué tal? Ya te he visto ahí con el mate en la mano preparándolo. Todo listo. ¿Hoy es tereré o No, calentito? Hoy es mate. calentito, ¿no? Calentito. Sí. Bueno, Tereré de vez en cuando, de vez en tampoco. cuando. Está más rico caliente, a mí me gusta más. Personalmente me gusta más caliente. Bueno, pues poneros un poco en escena, digamos, de lo que hemos estado viendo en los programas anteriores. Como sabéis, estamos desarrollando la escatología bíblica, los eventos de los tiempos finales revelados en la palabra, en la escritura. Y en el programa de ayer estuvimos hablando, empezamos a ver, digamos, la gran tribulación porque nos va a llevar un tiempo. Y concretamente estuvimos hablando un poquito del anticristo, que es el primero de los sellos, ¿no? En Apocalipsis 6 estuvimos viendo que se manifiesta el jinete blanco y ahora Raúl os explicará un poquito a modo de resumen para ponernos en escena, como digo, y bueno, vamos a seguir hablando del anticristo, ¿no, Raúl, en este programa? Sí, entre este programa y el que viene, al capítulo 13 de Apocalipsis da características y nos va a llevar tiempo. Pero creo que igual nos había quedado algo en el aire en Sí, el programa de ayer. sí, quedó una pregunta ahí. Terminamos justo leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y si queréis vamos ya directamente ahí, desde el Vamos a... versículo 3, porque Vale, vemos que había algo que detenía, digamos, cuando ya el anticristo se quita esa careta y vienen esos 3 años de gran tribulación, eh, Sí, ¿qué es lo que lo detiene? Y no lo vale. respondimos, nos quedamos ahí justo. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner otra vez el gráfico, como cada programa, ubicar al, al oyente y a la persona que nos está viendo Sí, y volvemos otra vez a aclarar y somos repetitivos por si alguno no enganchó en el programa, programas anteriores, que la tribulación empieza con el primer sello, que es el anticristo. No empieza con el arrebatamiento, sino que entre el arrebatamiento y el primer sello puede pasar un tiempo que la Biblia no habla. Ese primer sello lo veíamos en el capítulo 6, que era el jinete blanco, jinete porque todo lo que va a ser el anticristo va a ser muy rápido en esos 7 años, blanco porque viene a pregonar una aparente paz que el mundo va a necesitar en esos días, como lo está necesitando ya hoy. Hoy creo que hace falta un mensaje ahí pacificador también y mucho más cuando ya la iglesia no esté, porque a día de hoy lo que retiene, por decirlo de alguna manera, un poco que la tierra se corrompa es la iglesia. La iglesia es la sal. sí. Y antiguamente la sal tenía la capacidad, al igual que hoy también, ¿no? Aunque hoy la usamos también para salar la comida y demás, pero tenía la capacidad de preservar. Y si algo está preservando este mundo es que la iglesia es sal. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el mundo se va a terminar pudriendo a lo largo de esos 7 años y va a necesitar un mensaje esperanzador. Y ahí aparece este jinete blanco, que viene con un arco sin flechas, porque no viene a traer una persecución como en la segunda mitad de la tribulación que estuvimos también mencionando, y se le da una corona, Dios le da una corona, le permite vencer, va a ser un líder que va a tener influencia a nivel mundial. Pero en segunda de Tesalonicenses, vamos si querés, capítulo 2, versículo 3. Sí. Yo te voy a ir deteniendo. Quiero que vayas leyendo despacio y te voy a ir deteniendo para situarnos otra vez, porque Pablo está hablando a los tesalonicenses que por carta falsificada les habían hecho creer que estaban viviendo la tribulación. Y Pablo les va a decir que el día del Señor en el versículo 2 no está cerca. Es el día del Señor otra vez, la segunda venida de Cristo, habla el versículo 2. Y ahí sí arrancar el versículo 3, si querés. Vale. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay un momento. Habrá gran apostasía en estos últimos años, de aquí. Porque, entre otras cosas, el anticristo comenzará a perseguir a aquellos que profesen ser creyentes. Entonces, muchos que profesarán ser creyentes, como a día de hoy no lo son, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24,
y ahí es cuando luego dice el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Te acordás de ese capítulo de Mateo 24? ¿no? Entonces va a tener, la apostasía irá increciendo, ¿no? En aumento hacia esos últimos 3 años y medio hasta la venida final. ¿Qué más nos dice? Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí habla de la mitad, porque él no se manifiesta como hombre de pecado. Él se manifiesta como ese jinete blanco que habíamos hablado, como hombre de pecado, como anticristo, va a ser recién en la mitad. Por eso este es un punto que utilizan mucho los midis tribulacionistas, que realmente la tribulación en sí son los últimos 1200 años finales, ¿no? Los 1240 creo que son, o 45, 1245 días finales. Pero claro, luego, ¿qué más dice? El cual se opone, versículo 4. Sí, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Llegará a un punto ya acá en la mitad que él hasta se hará pasar como ese Mesías que ellos esperaban. De hecho, en los 3 años y medio Israel lo comenzará a ver ya como ese Mesías que ellos esperan. Para ellos será la primera venida. Para nosotros, Cristo, cuando venga en la segunda venida, será la segunda. Los israelitas a día de hoy están esperando todavía esa primera venida. Versículo 6, si querés, directamente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿okay? Hay algo que está deteniendo ese día, esa mitad. Estamos en el gráfico en los 7 años, para los que nos están escuchando, estamos en la mitad de la tribulación. Hay algo que está impidiendo que se manifieste como ese hombre de pecado. ¿Qué más nos dice? El 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Él, fíjate él, es el mismo él que aparece en Juan capítulo 14 y 16, cuando Jesús habla del Espíritu Santo. Muchos dicen que es la iglesia la que va a ser quitada, pero fíjate que ese él aparece en un masculino. La iglesia siempre que la Biblia hace referencia a la iglesia está en femenino, sin embargo ahí está en masculino y es el mismo él que Jesús, al hablar del Espíritu Santo en Juan 14 y 16, al hacer referencia a ese consolador, por lo tanto lo que está deteniendo en esos años la manifestación del anticristo es un poder superior al anticristo, y ese poder superior es el mismo Espíritu Santo que habla. Por eso luego dice el 8, y entonces, una vez que el Espíritu Santo le dé lugar, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No es que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Dijimos que en esos 7 años de tribulación habrá muchísimas conversiones, y el único que puede traer convicción de pecado es el Espíritu Santo. Además, sería absurdo hablar de que una persona omnipresente sea quitado de algún lado. Claro. Entonces, habrás escuchado que muchos dicen que es el Espíritu Santo que se va con la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo se va con la iglesia, ahí se manifiesta, ¿no? Tenemos que partir primero que esa es una posición midi-tribulacionista, que enseña que la iglesia se va ahí con el Espíritu Santo y entonces aparece. Los midi-tribulacionistas hablan de eso. Recordamos que los midi-tribulacionistas son los que dicen que la iglesia se va en la mitad. Este es uno de los textos que apoya. Ahora, yo no veo necesidad de que el Espíritu Santo le dé permiso una vez que quita la iglesia. Ahí no aparece la iglesia. Ahí Pablo está diciendo que nadie os engañe, el día del Señor no va a venir sin que antes haya una gran apostasía y se manifieste ese hombre de pecado. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Un poder superior al mismo diablo. ¿Quién es superior? Es él. Él es el que lo detiene. Entonces es el poder de Dios en el que esos 7 años estará privando al anticristo de manifestarse como tal hasta que se cumpla esa primera mitad. Y los últimos 1245 días se manifestará como ese hombre de pecado al que Pablo hace referencia. Claro, entonces cuando dice que será quitado de medio no necesariamente significa de que ya no estará en la tierra el espíritu, sino que quizá ya no operará. Digamos que dará permiso para que Cristo se manifieste en toda... Claro, no operará en el sentido que le va a dar lugar, o sea, seguirá operando. Es como si yo tengo la Biblia en la mano, ¿no? Sí. Pongo acá la Biblia en la mano, quito la mano, mi mano es quitada, sí, pero yo sigo ahí.
Claro. Entonces, no puedo quitar a alguien Es omnipresente. importante, ¿eh? Porque yo creo que hay un concepto generalizado de lo que tú decías, de que el Espíritu Santo se marcha de la tierra, por decirlo de alguna manera, junto con la iglesia o, bueno, en ese momento, ¿no? Cuando ya se manifiesta el anticristo. Sí. Pero claro, es que uno no puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu. No puede tener convicción de pecado. Claro, Siempre el Espíritu Santo estuvo. Además, ya desde el primer punto que es absurdo quitar a alguien omnipresente. Ahora, decir que seguirá estando, pero no va a operar en nada, no, es el único que va a traer convicción de pecado. De hecho, por ejemplo, los dos testigos que van a estar predicando, que también hablaremos en programas más adelante, van a ser personas que van a manifestar poder y ese poder va a ser por el Espíritu Santo. O sea, no van a ser superhéroes de Marvel, que van a estar ahí con fuego como Elías o con poderes, plagas como Moisés. No, son personas, dos judíos que van a ser llenos del Espíritu Santo y estarán predicando 3 años y medio de lo que es la tribulación. Entonces, es muy importante aclarar de que el Espíritu Santo seguirá teniendo su ministerio de consolador, ese otro consolador del que habló Jesús, y como bien dijo Jesús, Él convencerá de pecado al mundo, como habla en Juan 16. Él seguirá trayendo convicción de pecado al mundo. Otra cosa que se debate mucho es si el Espíritu Santo en esos 7 años hará morada en esos creyentes, como hace hoy en la iglesia. Yo creo que va a ser muy similar al Antiguo Testamento, que se manifestará con convicción de pecado, que obrará en personas como obró en Sansón, en David y demás, pero ya ese misterio que reveló Jesús en Juan 14:20, ustedes en mí, yo en ustedes, esa iglesia como templo, yo en lo personal creo que ya no, que en esos 7 años, porque si no estaríamos hablando de otra iglesia en los años de tribulación. Así que no sé si queda algo más ahí en el aire con ese texto de Segunda de Tesalonicenses. no, creo que está bastante claro todo. Si quieres, Ya, pasamos a otro punto. dos características resaltar. Esa gran apostasía que habrá Sí, y la manifestación del hombre inicuo. Hasta que esas dos señales no estén, la segunda venida, Pablo dice que nadie los engañe, no está cerca. claro. Y recordemos que eso no es arrebatamiento. Arrebatamiento no hay señales, arrebatamiento es inminente, como bien habíamos mencionado. Así que bueno, si te parece, vemos algunas características entre este programa y el que viene del anticristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y yo ya los textos te los anoté en pantalla. Quiero trabajar con este gráfico y es el mismo gráfico que vamos a usar para próximos programas, hablar del falso profeta. Para los que nos están escuchando, digo que el gráfico se titula Anticristo y vamos a ver del capítulo 13, del versículo 1 al 10, aunque ahí está hasta el 7, pero del Anticristo habla hasta el 10. Vamos a ver el aspecto que Juan ve, las características, la semejanza, qué señal va a evidenciar y cuál va a ser su misión. Y luego del capítulo 13, del 11 al 18, Apocalipsis habla de otra bestia que sale de la tierra y es el falso profeta, que también nos llevará a lo mejor 1 o 2 programas. Y creo que es importante a lo mejor verlo despacio y no interpretar más de lo que está escrito, pero por ahí voy a dar mi opinión personal, creo que puede venir por acá, creo que puede ser esto, creo que esta noticia puede ser llamativa y aclararlo. Cuando doy mi opinión personal, yo lo digo, esto es lo que yo creo, ¿okay? Y luego el resto nos sujetamos a la escritura. Perfecto. Así que vamos, termina el versículo capítulo 12. ¿Tenés ahí la Biblia? Sí. Bueno, Bien. no en el móvil, pero la tengo. Bueno, el capítulo 12, verso 17, 12, 17. habla de Satanás. Acordate que vimos la Trinidad satánica, que la Trinidad satánica era el dragón, Satanás, la falsa Trinidad satánica, ¿no? El dragón, Satanás, la bestia que sale del mar, el anticristo, que vamos a ver ahora, y la bestia que sale de la tierra, el falso profeta. Falsa Trinidad satánica, porque habíamos hablado de que no pueden ser uno. Cuando hablamos de Trinidad hablamos de 3 en 1, triunidad. Ellos no pueden ser uno. Entonces el versículo 17 del capítulo 12 termina hablando del dragón, léelo si querés, 12:17. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
Aclaro que esa mujer es Israel, de la que vamos a hablar también más adelante, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. esa descendencia tiene que ver con los creyentes, ya vamos a ver por qué, también más adelante. O sea, el dragón en esa mitad de la tribulación, el diablo, ya toda su ira la va a cargar contra la descendencia de la mujer, que son los creyentes. ¿Por qué la descendencia de la mujer? Porque Abraham es el padre de los creyentes de la fe. Entonces, Abraham fue el primer hebreo. ¿Qué sucede en todo el capítulo 12? Que vamos a ver programas más adelante. El anticristo quiere ir contra Israel, pero Dios los guarda en el desierto. Dios va a guardar al pueblo de Dios, a un remanente en el desierto. Como no puede atacar a Israel porque van a estar en ese desierto, toda su ira descarga sobre la descendencia de esa mujer, que son los creyentes de esos 7 años, ¿no? Entonces, el capítulo 13, verso 1, comienza diciendo, Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar, ¿ok? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y ahí comienzan las características de esa bestia que sube del mar. El anticristo. Exacto, esa bestia, ¿por qué del mar? Vamos a ir viendo, si querés, características. Yo lo primero que vamos a ver en el versículo 1 son estas características, y como bien tenemos ahí, vemos que es una bestia que sube del mar. ¿Por qué el mar? Porque el mar en la Biblia, más en el libro de Apocalipsis, representa naciones. O sea, va a ser una persona que va a surgir de alguna nación que desconocemos y va a tener una influencia a nivel naciones también. Y Juan lo ve como una bestia. ¿Por qué dice que representa el mar a naciones? ¿En qué otro ejemplo bíblico podemos ver eso? En muchos textos de Apocalipsis. Siempre el mar habla de algo alborotado. Por eso en la Nueva Jerusalén el mar, ¿cómo es? ¿Te acordás? Mar de cristal. Tranquilo. Habrá paz en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, en estos textos, siempre que en Apocalipsis vemos el mar, el texto o el intérprete se relaciona con naciones, cosa que cuando veamos la bestia que sale de la tierra, vamos a ver que tierra ahí tiene que ver con algo más cercano al hombre, va a ser una persona muy cercana a los demás, al necesitado, al oprimido, y ya alguno puede ir pensando quién puede ser ese falso profeta o de dónde puede llegar a salir. Así que él ve subir, o sea, vemos ahora una bestia, una de las características que sube del mar, pero si te fijas en las características, y acá está donde nos va a llevar prácticamente todo el programa de hoy, ver las características, y el oyente tiene que prestar mucha atención, porque yo aún voy a hacer dibujitos ahí muy simples para que podamos intentar ver lo que Juan vio, de alguna manera. ¿Qué características tiene esa bestia? Vamos acá, léelo si querés. Lee todo el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Espera un momento hasta ahí, Josué, si ¿tenés a mano una Biblia textual? Sí, aquí en el teléfono. Tengo descargada, sí. De hecho, a ver, bastante esa Biblia. A ver, la busco enseguida. Dame un segundo. Biblia textual. Aquí, ¿no? El mismo, ¿no? El mismo versículo. El 12, quiero que veas el 12:17 y el 13:1. No sé si la Biblia textual... 7, sí. 12:17. Sí, los tengo aquí los dos. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el 1 dice, y del mar, leo el 18 también, ¿no? Bueno, y se paró sobre la arena del mar. Espera. ¿Qué dijiste, Leo, cuál? El 18. En la Reina Valera no está el 18. No. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el 18? Y se paró sobre la arena del mar. Lo pasa aquí al capítulo 13. ¿Quién es el que se para sobre la arena del mar? No es Juan, es el dragón. Ah, vale. Importante, claro. ¿Qué significa eso? Que el diablo, el mar es naciones. Que al diablo ahora se le da esa autoridad sobre las naciones. ¿Te das cuenta? Por eso, nosotros el 18, en la Reina Valera lo tenemos en el 13:1. Me paré. Parece ser que es Juan el que se para. Pero no es Juan. Juan es el que va a ver.
Vale, ahora. vale. Pero el que se para sobre la arena del mar es el dragón. El que toma ahora toda autoridad sobre naciones es el dragón, es el mismo diablo. ¿Ok? Dice, lo leo el Sí, uno de sí, la... léelo ya y terminamos acá. Y del mar vi, que subió una Ahí vez. es Juan. Claro. O sea, el diablo es el que se para, pero Juan es el que ve. A nosotros lo que nos importa ahora es la visión de Juan. Pero el que se para sobre la arena del mar es el dragón. O sea, es como que ahora tiene todo en esos 3 años y medio final, ya ahora tiene toda la autoridad delegada por Dios para llevar a cabo lo que tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, lee características. A ver. Me vengo a la Reina Valera, entonces, Sí, sí. vamos a la Reina Valera. Dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Acá ya entramos en números, Y cosas 7, 10, entramos en metáforas, cabeza, cuernos. Entonces yo lo que intento es, vamos a ir ilustrando un poquitito en la pantalla a qué se refiere cada una de estas características, ¿no? 7 cabezas y 10 cuernos con diadema. Vamos a imaginar 7 cabezas y 10 cuernos con diademas, ¿ok? Bien, yo lo dibujo ahí. Vamos a poner que tenemos ahí la bestia que tiene 7 cabezas. Sí. En una de esas 7 cabezas hay 10 cuernos con diademas. ¿Por qué 10? Ya hay que ir relacionando un poco con Daniel capítulo 2 y Daniel 7. ¿Te acordás que en Daniel 7 hablaba de cuernos? Sí. ¿Te acordás que en Daniel capítulo 2 los pies de la imagen hablaba de esos 10 dedos? Entonces, estamos graficando de momento y nos va a llevar programas esto a la bestia, una bestia que él ve con 7 cabezas. Ahora, si vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, te puse ahí, verso 7, Sí. el ángel me dijo, saltamos un momento, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, en el capítulo 17 se revela ese misterio. El capítulo 13 no te revela este misterio. ¿Qué son las 7 cabezas? ¿Qué son los 10 cuernos? El capítulo 13 no lo dice. Sí. Es un paréntesis en el libro. Sí. Pero el 17 sí revela ese misterio. Y está revelado en el versículo 8. La bestia que has visto, y era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ese es el misterio. La bestia que has visto, Sí. era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. No sé si entendiste algo ahí. Bueno. Uno lo lee así, yo no entiendo nada. Te queda un poco así. Nah, ya no se entiende nada. Encima, fíjate lo que dice el versículo 9. El versículo 9 de Apocalipsis 17, esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, es como que, claro, o sea, vos situate acá. En el capítulo 17, el ángel le dice a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir ese misterio, esa visión que tuviste. Ahora, ¿cuál es ese misterio? La bestia que has visto, con 7 cabezas, con 10 cuernos, ¿ok? Era y no es. Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Sabemos que esa bestia es el anticristo, pero ahora, ¿por qué dice que has visto, era y no es? Entonces, ¿qué es lo que, si te parece, vamos al menos, en el programa de hoy, vamos a ver las cabezas que representan esas cabezas, y para el programa que viene vemos los cuernos. Vale. ¿Te parece? Y vemos primero, o sea, qué representan esas 7 cabezas. Yo quiero que el oyente tenga en mente una bestia con 7 cabezas, y en una de esas 7 cabezas hay 10 cuernos con diademas, con coronas. ¿Ok? Y los moradores de la tierra, cuando ven a esa bestia, Una de las 7 adoran cabezas. a la bestia y demás. ¿Cómo? ¿En una de las 7 cabezas? Sí, vamos a ver que una de las 7 cabezas... Y 10 cuernos. Claro, los 10 cuernos están en una de las 7.
Ya Vale. vamos a ver por qué. Es como cuando vemos la imagen. Los 10 dedos están en el pie. Mm. O cuando vemos Daniel 7. Los 10 cuernos aparecen no en el león, no en el leopardo, no en el oso. Vamos a ver, están en esa bestia espeluznante. Ok. Ahora, vamos primero con las 7 cabezas, dice el versículo 9, una vez que dice que esto es para la mente que tenga misterio. Son 7 montes. De estos 7 montes vamos a hablar cuando hablemos del falso profeta. Muy importante este detalle. ¿Qué son esos 7 montes? Dice, sobre los cuales se sienta la mujer, esta mujer que Juan está viendo en visión, y son 7 reyes. Vamos hasta acá. ¿Qué son las 7 cabezas? 7 reyes. Ya está. Sí. Cuando hablamos de reyes, podemos hablar de reinos también. O sea, no tienen que ser necesariamente 7 monarcas, sino que puede ser 7 reinos. Mm. Porque no hay rey sin reino y no hay reino sin rey. Entonces, esas 7 cabezas que Juan ve son 7 reyes o 7 reinos. Vamos a titularnos nosotros R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7. Son 7 reyes o 7 reinos. Ahora, ¿qué más nos dice? 5 de esos reinos han caído cuando Juan está escribiendo. Sí. ¿Ok? 5 han caído. Uno sigue en pie. Mm. Cuando Juan escribe. Y otro aún no ha venido. El 7º todavía no vino. 5 cayeron. El 6º reino sigue en pie. Pero el 7º todavía no se ha levantado. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7 años, vamos a ver. Mm. Entonces, ¿cómo nos quedaría de momento el gráfico? Y si se te van ocurriendo preguntas que puedan ayudar al lector, me vas frenando. Pero fíjate, ¿cuáles son los reinos? ¿Cuál es el reino que está en pie cuando Juan escribe? Roma. Mm. El imperio que prevalece cuando Juan está escribiendo Apocalipsis es el imperio romano. Sí. El 7º reino dice que va a durar poco tiempo, 7 años, y todavía no ha venido. Dice, breve tiempo. Ahora, ¿cuáles son los 5 reinos que según la imagen de Daniel había una sucesión de reinos que iban cayendo? Babilonia, ¿te acordás? La Sí. Medo-Persa, Mm. Grecia Mm. y la imagen de Roma, que eran las 2 piernas, Roma occidental y Roma oriental. Mm. Ahora, dice 7, sí, son imperios que fueron enemigos de la mujer del capítulo 12, de Israel. A ver, sí. Entonces, ¿cuáles fueron las naciones, los reinos que fueron enemigos de Israel en todas las escrituras? Egipto, ¿No? Y Asiria. Asiria, que fueron los que llevaron cautivos al reino del norte, Babilonia, Medo Persa y Grecia. Estos 5 primeros, dice Juan, han caído. Mm. Uno sigue en pie. Sí. Y el 7º, esa 7ª cabeza, que es el 7º reino, aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Mm. Entonces nos quedaría, esos 5 primeros han caído, Sí. Roma sigue en pie, y el 7º imperio, cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿no? Sí. Y acá nos vamos a detener. La bestia que era, y no es, fíjate este detalle, es también el 8º. Ahora, no es una 8ª cabeza, porque dice que es de entre los 7 y va a perdición. El anticristo tiene que salir de uno de esos 7 reinos. Mm. De los 5 primeros no puede salir porque han caído. Claro. Entonces nos va a quedar la opción Roma Mm. o ese imperio que aún no ha venido, que va a durar poco tiempo, y ya nos va dando la idea de que el anticristo vendrá de ese último imperio. Claro. Será el 8º, pero saldrá de entre los 7. Mm. Ya. Porque vamos a ver que, claro, el reino que sigue en pie cuando Juan escribe es Roma, pero sabemos nosotros con la historia que Roma también cayó. La parte occidental en 476, la parte oriental en 1452-53, Constantinopla.
Entonces, ¿qué sucede? La bestia va a salir de ese séptimo. Cuando dice que es octavo, claro, Claro, da la sensación de que es como si él, como otra cabeza, claro, fuera a estar como por otro rey. encima incluso del último Claro, imperio, ¿no? pero fíjate que luego la aclara, Juan. Pero es de los Dice, siete, es de entre los siete. es de entre los 7. Ah, O sea, es otro rey, es otro reino. mm, Más que reino en este caso sería un rey, vamos a ver. mm. Pero es de entre los 7. Entonces tiene que salir de uno de esos 7. De los 5 primeros, ya estos 5 primeros ya descartados. De Egipto, nada. Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Okay. Aclaro, Daniel comienza el sueño con Babilonia. O sea, Nabucodonosor tuvo el sueño de Babilonia porque era el imperio actual. Pero previo Israel tuvo otros enemigos, como fue Egipto y Asiria. Entonces ahí tendríamos los 5 primeros reinos que han caído. Uno es el imperio romano, que sigue en pie, y otro aún no ha venido. Futuro. Cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. Entonces la pregunta que vamos a dejar ya para el próximo programa, tenemos que hablar de esa bestia que sale de los 7 y va a perdición, ¿no? Entonces nos quedaría, acá tenemos Daniel capítulo 2, capítulo 7. Tenemos que la cabeza y el león es Babilonia, que el pecho, ¿te acordás? Es el oso, Sí. el capítulo 7, los medos persas, todo eso ya cayeron. Sí, sí. El vientre tenía que ver con el leopardo, Grecia. Tenía que ver con esa imagen que veía Nabucodonosor y que luego Dios revela a Daniel también en el capítulo 7. Las piernas, dice el capítulo 7 de Daniel, que es una bestia espantosa, que es Roma. Y como bien decía, los pies tenía parte de hierro y parte de barro, el capítulo 2 de Daniel. Esa bestia espantosa va a ser un nuevo imperio, que finalmente la piedra, no cortada con mano de hombre, golpeaba y tiraba todos los reinos abajo para dar lugar a una sucesión de reinos. Entonces, la bestia, el anticristo, va a salir de este nuevo imperio y es lo que nosotros estaremos tratando en el próximo programa a esta misma hora y por este mismo canal. que nadie se quede, que nadie se pierda. Entonces, sí detallar que 7 cabezas son 7 reyes, son 7 reinos. Nos va a quedar ahora los cuernos. ¿A qué cabeza le ponemos los cuernos? Y vamos a hablar de un cuernito pequeño, que habla Daniel 7, que también va a tener un protagonismo importante en toda esta profecía. O sea que en el próximo programa vamos a ver qué son los cuernos y las diademas también, ¿no? Claro, claro, vale. Nos quedaría eso. Perfecto. Bueno, pues muy interesante, la verdad. Ya la semana que viene, el jueves, estaremos a esta misma hora, como dice Raúl, a las 7 de la tarde, aquí en vuestra emisora, en Radio Paz, la 101.2. Y recordaros que tenemos todos los programas subidos a nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, tanto para escucharlos como para verlos. Si bien os recomendamos que los veáis, porque utilizamos muchos gráficos y se comprende todo mucho mejor viéndolo. ¿Ok? Entonces, bueno, animaros a eso. Los programas son de media hora y es fácil sacar tiempo en la semana para, en un ratito, pues estudiar todas estas cosas, porque recordar que este libro no está en la Biblia solamente para traer conocimiento de lo que acontecerá, sino también para que nos sirva a día de hoy en nuestro caminar con el Señor. Amén. Y para fortalecer nuestra esperanza y saber todo lo que va a acontecer y saber que Cristo tiene la victoria y todo está bajo sus manos. Él es soberano y es poderoso para llevar a cumplimiento sus propósitos hasta el final. Amén. Así que ya sin más, pues me despido. Gracias, Raúl, de nuevo por tu tiempo. Nos vemos el próximo programa que viene. Chao, chao. Chao, chao.